al episodio 13 de nuestro podcast El Humano Posible. Hoy queremos compartir contigo una conversación profunda que vamos a tener sobre la muerte. Una visión yógica sobre la muerte. ¿A qué me refiero cuando menciono esto? Desde las enseñanzas de Kundalini Yoga, comprendemos y experimentamos que somos un alma encarnada en un cuerpo físico, viviendo un viaje terrenal a través de los 5 sentidos y a través de este cuerpo, pero estamos como de paso. Entonces, para nosotros el momento de nacer y de morir podría ser una línea más o menos difusa, una línea clara. ¿En qué sentido? En que a la vida se le acaba como su carga vital. Entonces, nuestra cantidad de prana, que es nuestra cantidad de energía vital, nuestra cantidad de respiraciones, llegó hasta un momento y el cuerpo pránico se apaga y las funciones del cuerpo físico también dejan de funcionar. Pero entendemos que vamos ahora a cruzar hacia un viaje fundamental y trascendente de esta alma que encarnó y ahora muere y va a seguir su camino. Entonces, eso como premisa yógica para dejar como establecido a dónde nos vamos a sumergir ahora en la conversación. Hoy me gustaría compartirles una experiencia personal, en parte una experiencia personal que me gustaría hacer universal también y que nos podamos relacionar también con otro tipo de experiencias desde esta visión yógica de la muerte. Muchas veces vemos esta transición desde nuestra emocionalidad terrenal, humana, como algo muy difícil, muy doloroso, muy terrible. Por cierto que quienes hemos vivido muertes muy cercanas, quedamos con mucha afectación y hay un impacto gigante en la vida, pero raramente pensamos en qué pasa con el viaje de esa alma, que también necesita irse desde nuestro entendimiento yógico con mayor liviandad, sin tanto apego emocional, para poder continuar su viaje trascendente. Entonces, cuando yo tenía 19 años, mi mamá murió, mi madre, que se llamaba Verónica. Y si bien yo no tenía ningún acercamiento al mundo espiritual de ningún tipo, ni de yoga, ni ninguna práctica religiosa, ni de canto devocional, nada, viví una experiencia espiritual a través de simplemente vivir la muerte de mi madre. Pues me trajo un entendimiento años después de lo que yo sé que es este viaje del alma. Luego supe. Y de hecho, cuando ella estaba por morir, cuando ella estaba sin las funciones de su cuerpo activas y funcionando a través de máquinas por 3 días, viviendo a través de máquinas por 3 días en un cerebro que se supone que no funciona o no funciona como te dicen que tiene que funcionar, tuvimos una conversación muy linda. Yo digo que fue una conversación porque ella respondió a eso, en la que yo le conversé, yo le hablé, yo le pedí disculpas, le agradecí y me enfrenté a este nuevo momento en que parecía que mi madre iba a morir en cualquier segundo. Y así fue, pero ella murió cuando su alma estaba en el tiempo correcto y yo estaba en la actitud correcta y toda la configuración sucedía en un preciso momento en que todo tiene que ser hecho para que un alma se vaya. Todo lo que viene a hacer, este legado, ojalá fuera completado. Eso es lo que yo sentí. Por lo que luego de esta conversación que fue tan importante, ella murió. Y murió en la presencia mía y de mi hermano. No antes con todas las personas, no con el resto de la familia, no con un cura, no con una oración en ese momento. La oración fue diferente. La oración fue su hija conversando, y fue como un pasar la luz.
Y eso para mí fue una experiencia espiritual, porque yo, sin entender ningún concepto yógico, ni metafísico, ni trascendental, sentí que ella necesitaba este compartir mío y además expresarlo, porque ella, mientras se supone que estaba vegetal, en este limbo que la medicina tradicional no entiende, cómo puede funcionar un cuerpo para lograr llorar. Ella lloró y ella, cuando me escuchaba, se emocionaba mucho. Y en un punto yo me empecé a dar cuenta que mientras yo le conversaba, a ella le salían borbotones de lágrimas, de lágrimas, de lágrimas, que sonaban en la almohada, sonaban. Y eso fue un mensaje para mí totalmente espiritual, sin interpretarlo así, de que esto es lo que sí tenía que suceder y que yo iba a continuar esa conversación hasta que sintiera que hasta ahí llegó. Y cuando ahí llegó mi hermano y ella muere. Entonces mi sensación de esta experiencia, que luego, claro, tuvo mucho impacto en mi vida y otro tipo de consecuencias que en otro episodio les contaré, muy terrenales por supuesto, pero mi interpretación y mi sentir es que fue una transición, fue un paso necesario, y eso me trajo calma. Entonces me gustaría abrir esta conversación para que quizás todos los que han vivido experiencias cercanas a la muerte puedan tener otra visión, y que también, no sé cómo lo ves tú, podamos pensar en esa persona que es la que muere, en el viaje de esa alma, no solamente en quien se queda lamentando o extrañando con esta falta de una persona que ya no está viva, ¿no? Entra en juego los apegos y los afectos, que son grandes y potentes. Y nuestro entendimiento de la muerte a nivel cultural dista mucho del entendimiento oriental, se podría decir. En Occidente vemos la muerte vimos la vida y por ende la muerte como un proceso que comienza y termina, como una línea finita. Sin embargo, en Oriente existe la visión cíclica, claro, de que el alma vuelve y vuelve y vuelve y vuelve a completar ciclos, está en una rueda, como quien dice. Y eso te cambia totalmente la perspectiva, porque en Occidente vemos este contraste, vida-muerte, ¿cierto? Como una polaridad. Pero la vida es lo que ocurre entre el nacimiento y la muerte, en realidad. Entonces, si fuéramos a hacer una polaridad, uno debería pensar en términos de nacimiento-muerte, más que vida-muerte. Más que vida-muerte. Punto de entrada, punto de salida, ¿cierto? Los dos extremos de este tubo que es la vida. Y te cambia la visión. Por ejemplo, en este lado del mundo enterramos a los muertos. Y el cuerpo de la persona que fallece queda en un lugar y se vuelve un punto de referencia. Voy a visitar a mi abuela al cementerio. ¿Pero está ahí tu abuela? Claro. ¿Es tu abuela el vehículo que ya no funciona, que ya no tiene prana, que ya se es polvo? Está volviendo polvo, ¿no? ¿Esa es tu abuela? Claro. ¿O tu abuela es eso que vino a este mundo y se fue de este mundo? ¿Y qué nos pasa a nivel psicológico con la idea de que mi abuela está en el cementerio, por ejemplo? En Oriente el cuerpo es quemado. El vehículo se hace desaparecer. Y se transmuta. Se transmuta, ¿cierto? El poder transmutador del fuego. Y eso ayuda a quien se queda aquí en este mundo a decir: cambió de forma, cambió de nivel, gracias. Y también ayuda a esa alma que se va. Sí. Porque cuando nos quedamos aquí llorando al que se fue, esa alma lo puede sentir y puede sentirse necesitada y puede quedarse rondando también. Y nos ronda psicológicamente y nosotros la rondamos y nos aferramos a esa alma, y esa alma le cuesta más trabajo seguir su propósito, continuar su camino de evolución.
Y ese punto es muy fuerte porque acá en Occidente usualmente, como tú dices, no tenemos esta perspectiva. Pero qué lindo sería poder trabajar más en esto, porque las personas mueren y nacen todo el tiempo. Entonces nosotros también podemos ayudar a transitar esa muerte de nuestras personas cercanas cuando nos toca acompañar, quizás a partir de alguna enfermedad terminal, de un desbalance fuerte o como haya sido esa transición, haciendo estos pequeños grandes actos de desapego y de conciencia. No solo pensando en que tú o nosotros nos quedamos acá duelando a esos seres que amamos, pero siendo considerados con esta alma. Es algo que yo entendí años después de la muerte de mi madre, que gracias a la experiencia, una experiencia muy pura, sin interpretación mental, sin información de estas enseñanzas, ni siquiera pude vivirla de esa forma. Y lo agradezco tanto y siento que eso fue simplemente un regalo divino. Y también fue la energía de mi madre que me trajo esto, porque no me lo trajo cualquier persona, me lo trajo ella. Y la madre es nuestra primera maestra que nos acerca a esta espiritualidad, porque ella nos ve nacer, ella nos gesta, ella nos trae, ella nos alumbra y luego la vida ya nos toca a nosotros vivirla, pero esa primera enseñanza espiritual aterrizada la trae la madre a un hijo. Entonces, esta experiencia de muchas veces sentir a quien ha muerto, de percibir esta presencia, de además sentir el amor de ese vínculo, tiene que ver con lo que nosotros llamamos el cuerpo sutil o el cuerpo radiante. No solamente es una memoria emocional, sino que hay cierta parte de nosotros como seres multidimensionales que sí queda acá, en este plano terrenal, podríamos decir. Y eso es muy bonito tenerlo en cuenta. Esto es algo que es difícil de describir porque no es teórico, es una experiencia y además no se entiende con la mente. Simplemente piénsalo como si realmente fueras, y lo eres, un ser multidimensional y nos relacionamos con diferentes aspectos de nosotros. Y cuando alguien muere, hay aspectos con los que todavía nos podemos relacionar. No solo desde el recuerdo de la historia, sino que en presencia. Hay una presencia que puede permanecer. Pese a que esa alma va a vivir su propio viaje. Y lo que tú dices de cuando quedan estas deudas emocionales, esa persona que necesita partir un viaje siente que no puede. Y se atasca. ¿Se atasca dónde? Se atasca en el campo electromagnético de la Tierra, se atasca acá. Y es lo que podríamos llamar, coloquialmente se le dice almas en pena. Se les dice fantasmas, ¿no? Son como los fantasmas que cuando uno era niño o niña se preguntaba ¿son reales o no? Como ese dicho que dice yo no creo en fantasmas, pero de que existen, existen. Pero existen. Como, claro, existen. Desde nuestra visión yógica son almas que no han podido continuar su viaje hacia los éteres. Y cómo podemos lidiar con esas fuerzas también sin que nos dé un poco de miedo. O también yo me he preguntado qué pasa con toda esta búsqueda que hay de lo trascendental, pero de una forma que no es vivencial, sino que, por ejemplo, voy a ir donde una medium para que hable con la persona que murió, porque yo no soy capaz de crear ese vínculo. Entonces necesito una medium dentro de mí. ¿Cómo ves tú eso, no? Necesito un intermediario. Cuando estabas contando sobre tu madre y cómo ella te dio la oportunidad de vivir esto, casi como que la escuché diciendo, la escuché a ella, pero en alguna medida escuché a la gran madre también, universal, diciendo: yo te vi nacer, tú me viste morir, y ese es el orden de la existencia. Como duró lo que duró. Qué hermoso. Esa es la voluntad divina y yo te dejo ir, tú me dejas ir. Sí. Y como tú lo decías, el cuerpo radiante es la impresión o el impacto, el brillo del alma
cómo se impregna en la realidad. El efecto de tu alma brillando en este mundo. Ese es el cuerpo radiante. Y eso queda. Es una impresión de luz que marca y que queda como como una imagen indeleble en el corazón. Y como una presencia muy real. Una presencia. Para quienes conocimos a estas personas que ya no están acá, vivas. Y por supuesto a quienes tenían un vínculo muy fundamental. En el caso mío y de mi madre. Entonces, quisiera de todo corazón dejarles esta reflexión hoy, estas preguntas sobre cuánto tememos a la muerte. Un proceso inminente, inevitable en todos los seres humanos, independiente de la edad. Es muy bueno vivir la vida como si fuéramos a morir al segundo siguiente, porque nos entrega mucha conciencia, ¿no? Mucho sentido de responsabilidad. Hay un foco que ponemos en este camino y lo hablamos mucho siempre, ¿cierto? El estilo de vida, ¿cierto? Pero quizás también podemos hablar del estilo de nacimiento, que es lo que tú estudias con mucho interés, y podemos hablar del estilo de muerte también, ¿cierto? Más que solo el estilo de vida, cómo estoy viviendo, qué estoy comiendo, pero luego todo eso es una preparación. Todo eso es una preparación, sí. Para el morir. Y algunos de ustedes nos habían pedido que habláramos de la muerte, como un tema de la muerte desde la visión yógica. Y así es, cada respiración nos prepara para morir. Porque morir es un momento de transición. Solamente que es una transición, un hito de los más importantes, ¿no? Del viaje del alma. Nacer y morir. Pero en el mundo del espíritu estos dos momentos también se difuminan. En realidad, en una esencia que tiene que ver con la unión fundamental, de donde venimos, de donde todas las almas venimos. Así que, por favor, reflexionemos y que ustedes puedan reflexionar en esto, que puedas vivir una vida que te honre a ti, que honre a tu legado, a tu linaje, una vida en que puedas dejar una impresión al mundo radiante de servicio. Porque ¿quién no quiere ser recordado? Pero no por ego, sino porque entregó al mundo. Porque cada alma ha nacido también con una misión y con algo muy particular que entregar. Todo lo que servimos en el mundo es nuestro capital espiritual al final del día. Y no se ha sabido de nadie que se haya muerto antes de tiempo por lo demás. La muerte viene, sabemos que va a venir, sabemos que va a venir cuando venga y no está en nuestro poder alargar ni acortar ese tiempo. Rendirnos a esta voluntad divina de este es tu tiempo en esta tierra, este es el tiempo de esta persona en esta tierra y entregarnos a lo precioso de ese tiempo. Por largo o corto que haya sido, hay un tesoro ahí. Muy precioso y preciado, tal como dice. Preciado, que es de cuidar los tesoros. Y esto aplica para cualquier muerte. Para la muerte de un bebé en el útero de una madre, para la muerte de un niño, para la muerte de un abuelo, de una pareja, de un desconocido. Así es el prana que cada ser humano tiene. Está contado. Si te toca experimentar la muerte de alguien cercano o no cercano, porque puede ser que tú vayas caminando y alguien tiene un accidente y te toca estar ahí para esa persona, qué importante es saber conectar en ese momento con lo universal del espíritu y poder hablarle en esos términos a esa alma en ese momento, en términos de trascendencia, en términos de viniste, ahora te vas, tu camino continúa, expándete, vuela, ve más allá. ¿Cierto? Qué importante desarrollar ese lenguaje amistoso con la muerte, ese lenguaje consciente hacia la muerte. Y sin resistencia, porque si tú estás acompañando a alguien que está cercano a morir, o te toca, como tú dices, tu vibración va a ayudar a la trascendencia de esa alma. Y cada cosa que digas va a contar para esa alma. Es más, es trascendente. La última respiración que un ser humano tiene antes de morir
va a impactar en cómo va a ser su tránsito y su siguiente encarnación. Entonces nunca subestimes esto. Es absolutamente, radicalmente importante cómo vamos a morir, en la preparación de toda la vida, pero además en ese tránsito, en esos días antes, en esas horas antes. Desde la visión yógica le otorgamos mucha importancia a ese servicio que tú puedes hacer a este último tiempo. Es la escena final de la película. ¿Cómo termina la película? Tan, ¿cierto? Y hace totalmente la diferencia. Sí. Así que todos podemos ayudar a que esas películas terminen mejor. Tengan un final feliz. Tengan un final feliz y un final trascendente y con sentido. Un final lleno de compasión, de perdón si hace falta, lleno de dicha, de agradecimiento, independiente de la vida que tú en el vínculo personal hayas tenido con ese ser humano. Siempre es fundamental valorarlo. Y bueno, gracias por escuchar. Les quise poner un poquito de mi historia hoy. He vivido otras experiencias con la muerte también muy trascendentales para mí, muy reales, de personas cercanas y cierto que hemos podido tener esta experiencia de ayudar a transitar y de solo recordar lo que se viene ahora, que es dicha, que es unión, que es confía, vete tranquila, aquí nos vamos a encargar de todo en esta tierra. Tú, por favor, haz tu viaje. Y hay un mantra que nosotros cantamos cuando alguien muere. ¿Puedes contarlo tú? El mantra es Akal, Akal. Es un prefijo que significa más allá de. Kal es el tiempo o la muerte. Y cuando alguien muere cantamos este mantra para generar una vibración y una frecuencia que recuerde a esa alma que partió, que está más allá de la muerte, que es infinita, que la muerte no es el final. Entonces tú cantas Akal. Y lo puedes cantar 3 a 5 veces, lo puedes cantar 11 minutos. Y la tradición yógica dice que es bueno cantarlo durante 17 días después de que muere alguien, porque eso es el tiempo que se demora el alma en poder salir del campo electromagnético de la Tierra y trascender a los éteres azules, que es donde es a donde haces los trámites posteriores, burocráticos, espirituales. Cuando saliste del campo electromagnético de la Tierra. Pero tiene que poder salir. Claro. Entonces es muy importante lo que nosotros hacemos acá, quedándonos acá, soltando esos apegos. No quiere decir que tú no vas a llorar, no quiere decir que tú no vas a vivir muchas emociones, pero quiere decir que tienes una certeza total de aceptación divina. Por gracia divina llegó el momento de su muerte. Y así es como es. Y hay que aceptarlo como otros procesos de la vida también. Y esperamos que este episodio te haya servido y te sirva. Así que nos vemos en el próximo. Que lo disfrutes, que puedas reflexionar en esto y aplicar algunas de estas enseñanzas para tu vida con mucho amor. И контар сатенам, карата поркне.